Bien, compañeros, muy buenos días. Damos inicio a la cuarta sesión de Arquitectura y Ciudad, ejercicios de diseño urbano. Vamos a continuar con la revisión de la tarea que está en línea. Y es que seguimos en el punto de los términos complementarios, lo que son los conceptos y definiciones complementarias al urbanismo, la disciplina del urbanismo. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna pregunta con relación a cómo abordar el concepto y la definición, compañeros? ¿Alguna duda hasta aquí antes de proceder con la revisión? ¿No? ¿Quedamos claros en cuanto a la diferencia de concepto y definición? ¿Mesa, alguna duda? ¿No? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Bien. Bien, el que sigue es antes de continuar con la revisión y dar tiempo a que los compañeros quienes falten de subir su tarea de conceptos y definiciones lo hagan en este momento, vamos a comentar que en el caso del marco conceptual, el marco conceptual nos provee el escenario de ideas acerca de un tema. Sobre esto vamos determinando vías, alternativas, opciones e incluso dependiendo del ejercicio que nosotros estemos realizando vamos estableciendo categorías, ¿sí? Los conceptos más que nada son ideas espontáneas que se nos vienen a la mente para así diferenciarlo de la definición. Así es. Porque ayer estuve leyendo un libro y es lo que dice, en la definición son ideas claras y precisas que tomaron en cuenta, o sea, se juntaron un grupo de personas para definirlo, o sea, es como una normatividad. Está avalado, más bien, sí, está avalado por algún ejercicio argumentativo, ¿sí? Incluso una persona puede llegar a una definición, una tesis teórica puede construir una definición, ¿sí? Pero hay un instrumento para llegar a él, no es nada más, por ejemplo, decir se me ocurrió esto y ahora lo defino como tal, como en ocasiones algunos artistas llegan a hacer. Para mí el arte es esto, ¿sí? Pero queremos pensar que la definición de arte a la que llega en este caso, ¿no? Un ejecutante, un compositor, un pintor, etcétera, es resultado de su trayectoria, es resultado de un ejercicio, son sus conclusiones finalmente, ¿sí? Y en el caso de la construcción conceptual, es muy intenso, es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio más reflexivo, más introspectivo, por así decirlo, y que en muchas ocasiones nos llega a sugerir enfoques para realizar nuevas definiciones. Por ejemplo, del concepto de definición tiene relación con la experiencia. Sí, en el sentido de que obviamente cuando nosotros emprendemos un ejercicio de conceptualización, ¿de qué partimos? ¿Sí? De lo que finalmente, de lo que hemos, y es una orientación de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de lo que hemos escuchado. Por eso es muy importante, por ejemplo, en arquitectura, cuando nos recomiendan que emprendamos lecturas visuales, vean obras, porque finalmente una corriente sugiere, incluso pedagógica, que como tendemos a poseer memoria visual, vamos construyendo nuestro bagaje y tenemos más elementos. Hay otra estrategia que sugiere la solución de problemas a través del sueño, y el sueño se nutre de experiencias, pero relacionadas no únicamente no experiencias nada más asociadas a lo vivencial o a los hechos de facto, sino a las experiencias a partir de percepciones.
Por eso es que en muchas ocasiones a través del sueño también se solucionan problemas. Entonces, pero finalmente, o sea, son orientaciones a este respecto y hay quien dice, no es necesario tener un conocimiento previo, sino más bien llegar al concepto, que es algo que compartimos en algunas situaciones a nivel arquetípico, que era lo que les mencionaba en la primera sesión, lo compartimos todos en cierta manera. A ello se explica el por qué en ocasiones el éxito en los concursos de arquitectura, el éxito de arquitectos que no están en el contexto, sino que se encuentran al otro lado del mundo. ¿Cómo es que ganan los concursos de diseño? Y en muchas ocasiones es que entendió el concepto, o el concepto es justo lo que se busca, ¿sí? Entonces esa es la importancia conceptual, o sea, llegar ahí a la abstracción, comentar, o sea, interrelacionarse con otras personas, todo es también a partir de la comunicación, a partir del intercambio, pero es muy importante la lectura, por eso se recomienda mucho la lectura, no nada más la lectura literaria o documental, sino también la lectura visual, obras de arte, todo, o sea, que bueno, o sea, esas son dos alternativas, una que construimos a partir de las herramientas que nosotros vamos adquiriendo y que se quedan almacenadas a partir de la memoria, y otros dicen, ¿sí? Es a partir de las percepciones, el sueño lo resuelve, o en ocasiones el estado de ensoñación o de contemplación, ¿sí? Es a eso que le llaman el chispazo los artistas, me pongo a ver el mar, se me acaba de ocurrir esto, ¿sí? Entonces sugieren que en cierto estado de relajación, ¿sí? El cerebro también comienza a solucionar en este sentido, ¿sí? O empieza a buscar aspectos comunes. Es interesante este proceso que mencionaba Miguel, porque inclusive cuando se realiza el marco conceptual, si nosotros tuvimos una experiencia de esta naturaleza, hay que redactarla, ¿sí? O sea, hay arquitectos incluso quienes han puesto en práctica esta metodología de solución onírica, pero esto requiere en ocasiones, creo que ya les había comentado esto en dibujo de imitación, tuvimos oportunidad de coincidir en esta otra experiencia educativa, en donde consiste en llevar al máximo, la máxima tensión, casi a la crisis personal, para detonar en el sueño una solución. Pero esta es una orientación, una de tantas. De entrada, o sea, la recomendación aquí es leer, ¿sí? Compilar de manera adecuada los conceptos para emprender el ejercicio de esta construcción de marco conceptual. Sobre todo en tratándose, por ejemplo, o sea, todo radica en los conceptos, compañeros, en cierto modo. O sea, hablamos, cuando nos dan el tema, estamos en el rubro de la definición. Van a hacer una casa de interés, van a diseñar como tema de taller una casa de interés social. Se van a la definición según Infonavit, que es una casa de interés social, cuáles son sus características, cuáles son sus dimensiones. O sea, estamos ahí, o sea, el diseño normativo parte de definiciones. Voy a diseñar conforme al reglamento, no hay mucho, ¿sí? Pero el concepto me ayuda a alejarme un poco, a ver, o sea, es más que diseñar un molde, o sea, sí, voy a tratar de adaptarme lo más que pueda o sea, de cumplir con todo lo que me dice la normatividad. Pero en ese aspecto tenemos, por ejemplo, el ganador del Pritzker. Conceptualizó la vivienda y la lleva un poco más allá, ¿sí? Le otorga, o sea, flexibilidad. ¿Cuál es el concepto de esa vivienda? Si ustedes se fijan, o sea, no es nada más una definición de vivienda para masas, sino va más allá. Tiene que ver con un espacio que fue conceptualizado, ¿sí? Para hacer una vivienda, un modelo de vivienda progresiva e irse adaptando. O sea, la casa va cambiando, no es el molde que la gente adquiere y que se queda con ese molde toda su vida, ¿sí? Pero eso implicó un ejercicio conceptual, ¿sí?
¿Alguna otra pregunta, compañeros? Pregunten, por favor. Conceptos, definiciones, todo lo que ustedes querían saber, pero temían preguntar acerca de los conceptos, compañeros. Hay un material que les voy a facilitar precisamente para el marco conceptual. Si me permiten. Este libro, titulado Conceptos Básicos de Diseño en Arquitectura, de Editorial Trillas, es de María Elena Molina Ayala. Entonces aquí, en este aspecto, pueden ustedes, inclusive este libro fue una donación bastante generosa por parte de uno de sus compañeros egresados, y básicamente propone lo que viene a ser, dentro de su estructura de capitulado, que es muy interesante, lo que viene a ser el antecedente de las escuelas de diseño, como la Bauhaus, por ejemplo. De ahí el vínculo y su aplicación en la disciplina, y que en ese aspecto se va a los conceptos de diseño básico, compañeros. Ustedes recuerdan unidad, equilibrio, armonía, etc. Simetría, asimetría, contraste, atención a la figura, repetición, variedad, ritmo, movimiento, textura, relieve, etc. En otra estructura viene la aportación a la enseñanza del diseño, y vienen aquí aspectos más didácticos. Aquí esta parte les puede ser de mucha utilidad cuando ustedes están diseñando su instrumento de análisis para comprobar su hipótesis. ¿Sí? Es a partir de la página 127, que de hecho son conceptos muy básicos, pero como una primera referencia les puede ser de mucha utilidad. A este respecto, se hace mención de 3 tipos de inteligencia dentro de nuestra disciplina. Uno que es la creativa, la analítica y la práctica. Inclusive cito lo que dice en la página 131, a la voz de Molina Ayala, María Elena Molina, correspondiente, o sea, la cita correspondiente sería Molina 2011, página 131. El profesor es un mero facilitador del conocimiento. Ojo con esto. Es una persona que coordina actividades que favorecen en el individuo el aprendizaje. Ojo con esto. Cada persona aprende a su ritmo y no existen 2 seres en el planeta que tengan la misma posición ante las cosas. Por lo que no existen fórmulas que nos aseguren que el seguir determinados patrones o el cubrir determinados requisitos nos dará como resultado una obra arquitectónica o el entendimiento por parte del alumno del quehacer arquitectónico, ya que la arquitectura implica un trinomio entre aquello que quiere expresar el diseñador, la necesidad de la sociedad a la que va dirigida y la expresión propia del objeto arquitectónico, aunados a todos los fenómenos externos que afectan el proceso de su diseño, como la economía, el lugar, los materiales y técnicas constructivas, etc. Esto a su vez citado en Blanca Silvia López Frías, de la obra Pensamiento Crítico y Creativo, de Editorial Trillas, editado por el Tecnológico de Monterrey en el año 2000. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, compañeros. Tengan en cuenta esto.
Y es de vital importancia, y me encanta esto, porque es verdad, no existen dos seres en el planeta que tengan la misma posición ante las cosas. Por lo cual, el marco conceptual es responsabilidad de cada quien al momento de abordar un tema. Ayer me decían, ¿sí?, es que tengo un tema X de tesis y mi compañera o ahorita están haciendo el mismo tema. ¿Qué tiene? Pues es que no puede ser. Sí puede ser, pueden compartir el tema. Exactamente, Juan Gabriel, sí, efectivamente. La hipótesis, bueno, de entrada el marco conceptual no va a ser el mismo, ¿sí? Los conceptos que usted tenga acerca de la arquitectura, puede usted compartir definiciones, de hecho, pero el concepto de usted acerca de la arquitectura no va a ser el mismo, porque eso es un trabajo individual, ¿sí? Entonces, ojo con este proceso de conceptualización y sobre todo el marco de aplicaciones en la disciplina, porque hablamos desde un enfoque creativo, analítico o bien práctico, ¿sí? Entonces, ahí radica la importancia de los conceptos para el caso de nuestra disciplina, compañeros. No es nada más llegar y copiar o que lo busco. Esperaba aquí un poquito más de entusiasmo en cuanto a qué medios alternativos estoy encontrando conceptos alusivos a la arquitectura. Sea un recurso musical, sea un recurso poético, literario. ¿Quién me está hablando de ciudades? ¿Quién me está hablando de arquitectura? Es increíble, pero cuando llegan a sensibilizarse en ese aspecto, pueden ustedes encontrar que hasta en las referencias más disímbolas van a aparecer estas referencias. Y esta era la intención de este primer ejercicio. Encuentren los conceptos estos conceptos de arquitectura, de ciudad, de urbe, de urbanismo, encuéntrenlos donde menos se los imaginan, compañeros. Donde menos se los imaginan, ustedes los encuentran ahí. Por eso es que también resulta muy interesante y esto nos marca la pauta para hablar acerca del carácter multidisciplinario de esta disciplina, valga la redundancia, ¿sí? A este respecto, compañeros, vamos a dar continuidad. La compañera Frida corrigió su entrada, compañera. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Era fácil. ¿Kevin corrigió su entrada? Tampoco. Bien. Araceli, ¿sí? Una pregunta, los que están en rojo son los que ya lo enviaron. Así es. ¿Sí? Yo lo envié y... Verifiquen, por favor. ¿Me lo pueden mandar, por favor, por WhatsApp y lo vemos ahorita, por favor? ¿Sí? Verifiquen, por favor, si ya mandaron su actividad y verifiquen también que sea en el espacio correcto, ¿sí? Muy bien. ¿Araceli se encuentra? No se encuentra Araceli. ¿Alguien le gustaría leer esa entrada, compañeros? ¿Leerla bien? ¿Alguien le gusta la lectura a voz alta? Bien, le paso la voz. Apago la luz para que vea bien. Aquí está. ¿Sí? Concepto de arquitectura. Poema. Goethe decía que la arquitectura es música congelada, pero yo creo que es música petrificada. Y las ciudades son sinfonías de tiempo consumido, conciertos de olvido visible, de labrar sonidos y silencios sobre hierro, madera y aire. No dijo nada. Quizás habló de los lugares del verbo en que vivimos, y con eso aludió a nosotros, fábricas de lenguaje. De calles musicales no se ocupó tampoco.
aunque por esos ríos caminables el hombre va a la vejez, al amor, a la noche, a la mesa, a la cama, como una sonata de carne y hueso. Homero Aridgis. Muy bien. Muchas gracias. Observen aquí, los poemas conllevan una carga muy intensa de conceptos. ¿Sí? ¿Les gusta la poesía, compañeros? No, dicen por ahí, muy seguros. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Les gustan las canciones? Sí. Oye, esa canción, qué hermosa, es una poesía. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Sí? No en balde, muchos de los poemas llegaron a ser canciones populares. ¿Sí? Al momento, el quehacer de la poesía, compañeros, conlleva, o sea, en el caso de las canciones, y con temor a equivocarme, y a lo mejor alguien me corrige y sería fantástico, la canción se inscribe más dentro de un parámetro de reglas compositivas, o sea, así como nosotros realizamos composiciones gráficas o tridimensionales en un campo, sea un terreno o sea un campo de intervención, una barda si es gráfico, ¿sí? En el caso de la música, el espacio es una fracción de tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto dura una canción hoy en día, compañeros? De 3 a 4 minutos, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? ¿Cuánto dura una sinfonía completa? Ay, vamos a escuchar el concierto de la Sinfónica. 1 hora, ¿no? Más o menos. Es una composición, o sea, durante 1 hora, fíjense, 1 hora de tiempo de nuestras vidas, presenciamos a través de la percepción del sonido una composición. Así como nosotros tenemos, de hecho compartimos con los artistas precisamente esta carga conceptual, compañeros. Así como nosotros tenemos conceptos en la arquitectura, unidad, equilibrio, contrapunto, contraste, los músicos también lo hacen durante esa fracción de tiempo. Las canciones están para adaptarse, formar parte de esa composición. La poesía, compañeros, la poesía, más allá de constreñirse a una unidad de tiempo, la poesía elabora una composición a partir del lenguaje, métrica, ¿sí? De hecho, hay una diferencia entre declamación y la poesía. Me puede gustar la poesía, puedo escribir poesía, pero no necesariamente ser un buen declamador, exactamente. ¿Sí? Puedo escribir los discursos, pero no necesariamente puedo ser un buen orador. O sea, son composiciones que tienen una base diferente. Y en el caso de la poesía, compañeros, como el lienzo, el campo a trabajar, es el lenguaje mismo, considero, y con temor a equivocarme, que quizás no haya otro quehacer más complicado que el ejercicio de la traducción. ¿En qué sentido? Porque dentro de la poesía manejamos los conceptos, y más si están dirigidos, como en este caso hay poesías dirigidas a las masas, y hay poesías que tienen muy buena aceptación en determinados contextos, y el ejercicio de la traducción, o sea, Goethe fue un extraordinario poeta durante un periodo en Alemania, y de qué manera los traductores recogen la esencia de esos conceptos para tratar de generar ese nexo de identificación en contextos diferentes. Nosotros no somos alemanes, ¿sí? Nosotros no somos británicos, digamos, al momento de leer una obra de Shakespeare, por ejemplo, o al momento de dar lectura a un poema de Becker, por ejemplo. Pero sin embargo pasa el tiempo
Y si la persona amada nos hace llegar una disculpa acompañada de un verso o de un poema completo de Becker, ¿sí o no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Sí? Así es. Y todavía hay quienes se atreven a plagiar. Te escribí un poema. ¿Sí o no? Lean, por favor. ¿Sale? Te escribí unas líneas. Ya. Denle googlear siempre, al menos. ¿Sí? Honor a quien honor merece. Y más nos sorprenden porque desde ese siglo, esas palabras, digo, ay, me siguen enamorando. Ay, hacen que disculpe a cualquier persona. Imaginen cuánto tiempo si no se alcanza la inmortalidad de esa manera, compañeros. Y esto comentando acerca de los conceptos, y la arquitectura también es así. En teoría Introducción a la Arquitectura, muchos compañeros mencionaron como una obra que les llama la atención el Taj Mahal o Taj Mahal, ¿sí? Y la historia de amor que está detrás. ¿Por qué les gusta ese edificio? Es que elegí también el Taj Mahal. ¿Y por qué? Ay, pues por la historia que hay detrás, ¿sí? Eso es algo que llega, es un concepto muy fuerte, ¿sí? Los conceptos son así, compañeros. Entonces, regresando a este poema de Homero Aridgis, donde dice, Goethe decía que la arquitectura es música congelada. Goethe lo decía. Sin embargo, Aridgis dice, pero yo creo que es música petrificada. Salud. ¿Sí? Obviamente, si lo llevamos a nivel de definición, no podemos definir la música congelada, a menos que se me ocurra congelar un disco compacto en este momento, ¿sí? Pero en ese aspecto, o sea, el concepto de congelarse, o sea, de permanecer inmanente. Sin embargo, dice, yo creo que es música petrificada. No es lo mismo un hielo que un fósil, compañeros. ¿Cuál es la diferencia entre un hielo y un fósil? ¿Qué tiene el fósil que no tiene el hielo? Exactamente, tuvo vida. ¿Qué más tiene el fósil? El fósil tiene mucho valor hoy en día. ¿Por qué? Tiene valor, tiene, no sé, cultura o algo así. Historia. Historia, datos históricos. Y el hielo, pues, simplemente es un hielo. Se derrite y ya. Congelado. Bueno, hablando de esta carga conceptual, porque volvemos al inicio, Goethe decía que la arquitectura es música congelada, o sea, ahí está. Sin embargo, para Aridgis es música petrificada, como un fósil, y trae consigo información. ¿Sí? Es contundente este inicio. Lamento mucho que no se encuentre la compañera para preguntarle de dónde, cómo fue que tuvo acceso a esta cita. A lo mejor fue obra de la casualidad, ¿no? Pero me gustaría románticamente descartar ello, ¿no? A lo mejor era un libro que tenía por ahí, no sé, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, compañeros, vámonos hacia el concepto de ciudad, que en este sentido también tenemos varias referencias, varias canciones. ¿No han escuchado canciones con el tema de ciudad, compañeros? Descartemos la de Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Bueno, aparte, ¿sí? Hay más. O que tienen el tema de ciudad, ¿sí? Aquellas canciones que están dedicadas, por ejemplo, a alguna ciudad en particular. Vamos a ambientarnos con alguna, por ejemplo. Que se titula Vivo en Lisboa. Aunque un ejercicio más completo sería primero escuchar la canción y después acudir a la audiovisual, que por cierto no es el video oficial, ¿eh?
Bien, compañeros. Vivir en Lisboa, compañeros. Claro, nos asistimos de un recurso audiovisual, alguien que expresa vivo en esta ciudad. Tuvieron la oportunidad de dar lectura a la letra. Bueno, es que está en portugués, no sé portugués, pero sí saben inglés, ¿sí? Y a este respecto, compañeros, ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿En qué enfatiza? ¿Sí? ¿O cuáles son esos patrones de identificación? Más aún porque estamos hablando de Lisboa. Este grupo ha cultivado el género del fado, que es esa canción portuguesa melancólica con base de cuerdas, ¿sí? Y que en cierta manera, por eso también les recalqué este término, saudade, ¿sí? Que refiere la nostalgia, melancolía. No es una traducción literal del término a nuestro idioma. Saudade, cidade, ¿sí? ¿Vieron los espacios urbanos? ¿Sí? De Lisboa? Es irónico porque Lisboa me parece que cuenta con una planificación urbana sistematizada. Hasta hace, creo que 4 años se consideraba ese sistema muy innovador. ¿Sí? Una sistematización central que incluía sistemas de seguridad, incluía sistemas de vigilancia, de previsión, etc. ¿Sí? Una ciudad histórica, nosotros diríamos de momento, ¿no? Pues una ciudad tecnificada. Sin embargo, el éxito en este caso del grupo y el número de visitas al menos que refleja este video, vaya, también me gusta porque en lo personal, ¿no? O sea, son las tomas que haría cualquier persona, vaya, están a esa escala, no es una escala cinematográfica, son tomas cotidianas con las que nos podríamos encontrar en la ciudad de Lisboa. Y en cierta manera, o sea, el concepto ahí, ¿en qué se está centrando más? En ese sentido de nostalgia, de melancolía. ¿Sí? Interesante en ese aspecto. Entonces, todos los recursos de aquí en lo sucesivo, compañeros, por favor, véanlos bajo esa perspectiva conceptual. Y en este sentido también Araceli nos aporta otro poema que dice Ciudad bajo la lluvia, de Jaime Labastida. ¿Sí? Mira cómo desde este exilio de cemento se extiende la ciudad a nuestras plantas. De aquí partían los mercaderes rumbo a España. Mira el humo en aquellas azoteas, el resplandor del sol en los tinacos, aquellas sucias fábricas a plomo. Mira el papel que cae desde un alto edificio, pájaro que ablandara sus alas. Encabritadas garras afilando, águilas junto al cielo se desploman. Ups. ¿Por qué se desplomarán las águilas del cielo, compañeros? Es un concepto que puede ser interpretado en cualquiera de estas dimensiones, ¿sí? Y en ese aspecto, compañeros, finaliza, ve cómo abandona la tierra estos lugares, dejando a ciertos hombres sin su antípoda, colgados de sus dientes al vacío, y el cielo desploma o ceniza, la facilidad de la muerte. Es la Ciudad de México que anuncia su verano. ¡Wow! ¿De qué manera lo describimos? Bien, aquí en este aspecto, esta aportación resulta un tanto polémica. ¿Por qué, compañeros? ¿Será un concepto o será definición a este respecto? Es más definición, ¿no? Está comenzando a abordar su etimología, pero no de un modo conceptual, compañeros, porque si fuera así, nos describiría el contexto bajo el cual se entiende la urbe. Inclusive, para los católicos, por ejemplo, cuando se despide el Papa, urbi et orbi, ¿sí? Se interpreta, o sea, de Roma para el mundo,
Pero urbi et orbi literalmente sería urbe y orbe. ¿Han escuchado el término orbe? Orbe refiere al mundo, ¿sí? De todo el orbe. En ocasiones hay periodistas que todavía recurren a ese término, ¿sí? En todo el orbe no conozco belleza tal, o en todo el orbe no se ha conocido tal, ¿sí? Entonces, cuando el Papa dice urbi et orbe, perdón, literalmente sería ciudad y mundo. Pero en realidad el significado es de Roma para el mundo. ¿Por qué? Porque en el contexto latino solamente había una ciudad, Roma. Recuerden ese término que nos heredan. Todos los caminos llevan a Roma, a la ciudad. ¿Sale? Entonces, si hubiese empezado con un abordaje, no digo que sea ese, ¿no? Pero con un abordaje más contextual, estoy de acuerdo que sería conceptos. Entonces, tacha la fuente, ¿sí? No, por eso no saquen cosas de internet, compañeros, léanlas, ¿sí? Hay muchas trampas ahí. Concepto de urbanismo. Aquí está muy bien, excepto que no nos dice de dónde lo toma la compañera, ¿sí? ¿Qué pasa con esas fuentes? Cuando suban su tarea, compañeros, recuerden las fuentes, recuerden citar. Si no citan, ¿qué están cometiendo, compañeros? Plagio. ¿Y el plagio qué es? Es un delito, ¿sí? No, sí, por favor. ¿Ok? Tache aquí, cárcel, ¿sí? Definición de arquitectura. Nuevamente, compañeros, esas fuentes, ¿sí? Ojo con eso, ¿ok? E igualmente la definición de urbe. Bueno, la compañera le convido a corregir. Seguimos con la revisión. Estamos hablando del 22, entramos al 23. Vamos a ver. José Luis Mesa. Muy bien, vamos a ver qué nos aporta José Luis. Los bosques noruegos, compañero. A ver, esto es interesante. ¿Ya se fue? Pánico escénico, ¿sí? Ahorita que regrese el compañero. Es una canción muy bella. Pero los bosques noruegos, para una definición, para un concepto, compañeros. Will Smith, Miami. ¿La han escuchado? ¿De Will Smith, Miami? Es el príncipe del rap, ¿no? Y le dije al taxista, ponte desodorante. Vamos a ver. Vamos a ver. Bosques noruegos de los Beatles. ¿Les gustan los Beatles, compañeros? Vamos a ver. A ver qué tal. Una versión alternativa. Una versión alternativa. No, creo que no. Tiene que ser esto.
que se sentara y no había dónde sentarse. Bueno, la pregunta aquí, todavía nos regresa el compañero, ¿y en dónde está el concepto de ciudad? Bueno. Bien. Will Smith con Miami. Ok. De 2011. Eva Méndez. Me acordé de Tuxpan. Pregunto si será el mismo concepto ahí de no, pero no tiene la mejor de espinas. Sí. No, espinándose. Espinándose los pies. Es muy rica, pues mira, no pasa nada en los pies. Yo creo más fuerte el concepto de baile, de diversión, de entretenimiento que de sentarse. Concepto. Ciudad. Sí, o
sea, no se encuentra ahorita mesa, pero mi primera pregunta, ¿por qué el concepto de ciudad en esta referencia? O sea, yo creo que aquí el concepto más fuerte es otro, no el de ciudad. ¿Quién baila mejor, Ricky Martin o Will Smith, compañeros? Will Smith, ok. Bien. Bueno, punto para el príncipe del rap, ¿ok? Pues sí, describe aquí toda la fiesta, ¿no? Ah, hay un poema también acerca de Buenos Aires. De Storni, muy bien, definiciones. Bien. Vámonos un poquito más rápido. Lorena, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Ah, Martin Heidegger. Muy bien. Se debe dar una visión del universo y revelar el secreto de un alma, del ser y de los objetos al mismo tiempo. Muy bien, muy bien. Martin Heidegger. Ciudad. Bien. Muy bien. Inclusive hay obras literarias dedicadas a las ciudades. Habrá que buscar esta referencia. Se antoja la lectura. Muy bien. Urbe. Cuadernos salmantinos de filosofía, muy bien. Y aquí una fuente, de Le Corbusier. Regular, o sea, el urbanismo como solución a problemas, capaz de mejorar y hasta regular el comportamiento humano. Esto es muy moderno y hoy en día lo discutimos, ¿eh? Es muy discutible, muy polémico decir eso hoy en día, sobre todo tratar de aplicarlo. ¿Sí? Definiciones, muy bien. Ciudad, perfecto. En el caso de la urbe, como predominio de comunidades artificiales sobre las naturales, sociología de la urbe, bueno. Inclusive hay una postura de Eduardo Nicol, el filósofo mexicano, que incluso alude a una naturaleza urbana. Es, o sea, así como contrastante, una idea contrastante, pero lo sugiere. Nosotros estamos caracterizados en gran parte por esta naturaleza urbana que nos está marcando. Y resulta aún más polémico conceptualizarlo, bueno, en este caso estipularlo de esa manera cuando vemos en las cifras el aumento de la población en las ciudades mexicanas. Va a llegar un punto en que un porcentaje significativo se esté concentrando en estos espacios. ¿Y qué va a pasar con el campo? Ahorita lo están solucionando, ¿no? Importando productos de primera necesidad, pero no se puede abandonar el campo tampoco. ¿Qué va a pasar con las regiones también? ¿Sí? Entonces, resulta polémico en este sentido, compañeros. Deben tenerlo en cuenta. O sea, sí, efectivamente, hasta qué punto nosotros como arquitectos nos vamos a sumar a ese crecimiento de las ciudades o bien nos reenfocamos al fortalecimiento de las regiones. Entonces, en este sentido, muy interesante. Muchas gracias, Lorena, muy bien. Voy un poquito más rápido. También del 23, Miguel Ángel. Nos aporta la diferencia entre definición y concepto, muy bien. Y aquí, un poema de Cavafis. Constantino Cavafis. Yo no he leído nada de Cavafis. ¿Él quién es? Ok, bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. La ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles. Eso nos habla de arraigo. ¿Sí? Habré vivido en Jalapa, pero mi corazón era costarricense. ¿Sale? La ciudad iba en mí siempre, ¿sale? Así es. Bueno. Fue como el meme, ¿no? Aunque tú dejes la ciudad no te deja a ti. La ciudad no te deja a ti. Exactamente. ¿Sí? Definiciones, muy bien. Una definición de Rossi, muy bien, 1992. Definición de ciudad. Borja, ¿es Jordi Borja, compañero? Sí, muy bien. En donde, que bueno, como buen fenomenológico, si no es necesariamente igual la ciudad a la realidad territorial o funcional o a la imagen, sino muchas veces fragmentada que de ella tienen sus habitantes. Si no, pregúntenle a cualquier persona de Ciudad de México qué opinión tiene. O sea, ofrecen visiones fragmentadas. Inclusive hay un libro que les recomiendo también, que es el de Ciudad Collage, que está en la biblioteca. ¿Sí? Es de la Gustavo Gili y precisamente muestra esta idea de fragmentación, e incluso hay estudios acerca de la fragmentación de las ciudades. Lo veremos un poquito más desde un sentido formal cuando veamos la estructura urbana. ¿Sí? Pareciera incluso Ciudad de México que hay muchas ciudades dentro de ella, prácticamente, y en cierta manera también otro referente histórico, como es el caso de Roma, también lo ofrecen, donde se empalman, a diferencia de Ciudad de México, en Roma se empalman no únicamente diferentes tipologías formales, sino que se yuxtaponen diferentes temporalidades. Entonces, es una ciudad arqueológica, caminas, estás frente a un monumento del siglo XVII al lado de un monumento del siglo I, por ejemplo, ¿sí? Un referente de esa naturaleza. Entonces, en esta yuxtaposición, ¿cómo opera la lectura? La lectura de la ciudad como un conjunto. Y finalmente, para terminar escuchando a los turistas decir, es que Roma es hermosa, pero ¿de qué deviene esa hermosura finalmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que se lee? Ay, es que me quiero ir a tomar foto a la Fontana de Trevi. La Fontana de Trevi, la Fuente de Trevi, sí, a echar la moneda, ¿no? Para regresar a Italia. Pero ¿qué va más allá? O sea, ¿en qué consiste ese escenario? ¿Sí? ¿Qué identificación tiene a ese respecto? Pero por lo pronto, o sea, para la visita turística es un parador obligatorio. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Y la definición de urbanismo de Weir, que es el urbanismo como modo de vida. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Vamos rápidamente con Jesús. Ok. Camino de Guanajuato. ¿Se la sabe? No, la he escuchado. Ah, yo creí que nos iba a deleitar. No vale nada la vida. ¿Sí? Que esa es la clásica, ¿sí? Muy bien, Camino de Guanajuato, muy bien. ¿Esto es de usted, compañero? Sí, no. ¿Y por qué no está citado, compañero? Pues, no es que no me separé, bueno, no me salió primero la identificar y nada, me salían dos palabras. Pero creo que debe haber algo. No, a ver. ¿Usted copió y pegó texto, sí o no? Sí. Y si usted copia y pega texto, tiene la obligación de... Sí, claro. Exactamente, ¿por qué no está citado? Porque iba a ser la cita antes, pero no me, o sea, al momento de llenar los datos, nada más me aparecían como dos datos. Entonces se descarta la cita. No la pone. ¿Sale? O sea, o son sus propias palabras, por favor, ¿sí? O son sus propias palabras, ¿sí? Recuerde citas directas e indirectas. ¿Sale? Recuerden citar siempre. Mientras se corrige, mientras esto se corrige, vamos a ver quién me hizo falta. José Manuel. Aquí está, ¿verdad? José Manuel. Bien.
José Manuel, ¿a qué hora revisan mi blog? Ahí vamos. Conceptos. Ah, muy bien. Sí, ¿de qué película es, compañero? Tomorrowland. Póngale su cita correspondiente. Ah, pero póngale un pie de foto. Digo, en metodología siempre les dije, póngale un pie de foto. Se ponen foto, un pie de foto breve y su cita efectivamente al final. Muy bien, Manuel. Bueno, Tomorrowland, el mundo de mañana. Así es. Fue filmada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Muy bien, Tomorrowland. Una arquitectura futurística. Les recomiendo el futurismo, leer acerca del futurismo, que curiosamente es un movimiento de la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Sanelia, de hecho, sí. Les recomiendo, se va a sorprender, créame. Y estas visiones, por ejemplo, de las películas, y va a ver sobre todo Sanelia, la aportación visual que hace. Dele al buscador y de entrada verá que muchos de estos conceptos de utopía los va a ver hasta en los videoclips, algunos recientes, en obras cinematográficas y sobre todo, compañero, de ahí hay otra referencia que le recomiendo que empiece a buscar, que es película Metrópolis de Fritz Lang. ¿Sale? Para todos, ¿sí? Les va a gustar. Bien, compañeros. A este respecto, con esto cerramos este capítulo de revisiones de conceptos y definiciones. Por favor, consideren estas observaciones. Esto a propósito de la retroalimentación que vamos a tener de la actividad número 3, consistente también en las definiciones de planeación y planificación, que espero para la siguiente, al momento de hacer la revisión, vengan citadas y presentadas de manera adecuada, por favor. ¿Sí? En este caso de elementos de la planificación, de ahí se toman estos elementos de interpretación. La planificación como proceso, como toma de decisiones y una actividad dirigida al logro de objetivos. Y en cierta manera se relaciona con estos enfoques. Y a este respecto, compañeros, vamos a tener en cuenta, y con esto cerramos. Vamos a ir considerando los niveles operacionales que toman en cuenta el plan, el programa, proyecto, actividad y tarea. ¿Vale? Entonces, bajo este esquema, vamos a retomar los niveles normativos para la siguiente actividad. Por favor, traten de adelantar lo más que puedan la actividad número 4, no que la completen, lean de qué se trata. ¿Para qué? Para agilizar la sesión de la siguiente semana, ¿correcto? Se encargó para el día de hoy también. Entonces, procedemos. De hecho, también esta explicación es en torno, son las definiciones de planeación y planificación, ¿sí? Entonces les recomiendo también que los consideren de esta fuente. Si pueden una fuente alternativa, mucho mejor, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿No? Bueno, finalizo la grabación, les agradezco mucho su presencia y en contacto seguimos.